Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de éxitos y buenas vibras. Hoy nos encontramos aquí para abordar un tema que sin duda ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento y de manera muy particular a la legión de seguidores que profesan un cariño incondicional por las series turcas y por supuesto, por dos de sus estrellas más brillantes. Como bien habrán podido anticipar por el titular que precede a estas líneas, nos sumergiremos de lleno en el epicentro de un asterisco escándalo y una ruptura que han acaparado todas las miradas y conversaciones en las últimas horas: la separación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Si han escuchado correctamente, esa idílica relación que conquistó corazones alrededor del globo parece haber llegado a su inevitable punto final. Las razones que han precipitado este desenlace están alimentando un torbellino de especulaciones, teorías y comentarios, y es precisamente sobre esto que vamos a profundizar. Así que les invito a sentarse cómodamente, a prepararse para desgranar cada uno de los detalles, a explorar las posibles causas y a reflexionar sobre el futuro que aguarda a estas dos carismáticas figuras. Y antes de que nos perdamos en el fascinante universo de esta historia, permítanme recordarles, con la calidez que nos caracteriza, la trascendencia de ese pequeño gesto que significa tanto para nosotros: darle al botón de suscribirse. Su apoyo es el motor que nos impulsa a seguir trayéndoles las noticias más relevantes y apasionantes del espectáculo, y para ustedes, es la garantía de no perderse un solo vídeo de nuestro contenido. Gracias de antemano por su inestimable contribución. Para aquellos que quizás se han mantenido un poco al margen de las últimas novedades del Star System turco, es crucial contextualizar la magnitud de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ambos se han consolidado como dos de los actores turcos con mayor proyección y reconocimiento a nivel internacional. Su encuentro, aquel mágico momento que selló sus destinos, tuvo lugar durante el rodaje de la que se convertiría en una de las series más exitosas de los últimos tiempos, Senkalkam. Para el público latinoamericano, esta joya televisiva es más conocida bajo los nombres de El secreto de mi pasión, o ¿Será que nos amamos? La conexión entre ellos, la química desbordante que irradiaban en pantalla, trascendió la ficción de una manera tan palpable y genuina que rápidamente se convirtió en el foco de atención. De la pantalla chica al mundo real, su romance floreció, catapultándolos a convertirse en una de las parejas más queridas, admiradas y mediáticas del panorama actual. Las redes sociales se inundaron de imágenes de su idilio, de instantáneas de sus escapadas románticas, de gestos de afecto que alimentaban la ilusión de sus innumerables seguidores, quienes soñaban con verlos unidos por mucho tiempo, quizás forjando un futuro juntos. Sin embargo, la vida, en su impredecible y a menudo cruel danza, a veces nos reserva sorpresas que escapan a nuestros planes, y en esta ocasión, la sorpresa ha sido un desenlace que lamentablemente no ha sido tan feliz como se anhelaba. El anuncio de su ruptura se produjo con una relativa espontaneidad, dejando a muchos perplejos. Desde ese instante, los portales de noticias, las plataformas de redes sociales y los foros de fans se han convertido en un hervidero de comentarios y análisis. Se habla de una multitud de factores y, como es habitual en este tipo de situaciones, los rumores florecen para todos los gustos y colores. Algunas de las voces más cercanas a la pareja sugieren que la implacable presión mediática, la constante y agobiante exposición de cada faceta de su relación, pudo haber desempeñado un papel determinante en su decisión. Otras corrientes de opinión apuntan a incompatibilidades de carácter o a diferencias irreconciliables en sus visiones y proyectos de vida a largo plazo. Y por supuesto, no podemos obviar las especulaciones más audaces y osadas, aquellas que por respeto a la privacidad de ambos, preferimos no ahondar en detalle, pero que sin duda circulan a gran velocidad por la red. La realidad incuestionable al momento de la grabación de este vídeo, es que la pareja ha confirmado oficialmente su separación, y es precisamente esta realidad la que nos convoca hoy para un análisis exhaustivo. Comencemos por desentrañar el proceso de confirmación. ¿Cómo nos enteramos de esta noticia que ha resonado con tanta fuerza? Bien, como es costumbre cuando se trata de celebridades de su calibre, las vías oficiales suelen ser a través de comunicados de prensa cuidadosamente elaborados o declaraciones exclusivas a medios selectos. En este caso se ha informado que ambos, ya sea a través de sus respectivos equipos de representación o de manera personal, han comunicado públicamente el fin de su trayecto conjunto. Si bien es cierto que no se han proporcionado detalles explícitos ni escandalosos sobre los motivos concretos de la ruptura,
el hecho de que ambos hayan confirmado la noticia de manera tan inequívoca le confiere un asterisco veracidad innegable. Esto no es un simple rumor pasajero que se desvanece con el tiempo, sino una decisión meditada y comunicada. Y esto, para sus admiradores, representa un duro golpe emocional. Presenciar la separación de una pareja a la que se admira, con la que se proyectan ideales de cuentos de hadas, inevitablemente genera una punzada de decepción y tristeza. Ahora abordemos la tarea de intentar desgranar las posibles causas, basándonos en lo que ha trascendido en la prensa especializada y en las observaciones de los expertos en la dinámica de la vida de las celebridades. Uno de los factores que de manera más recurrente emerge en las rupturas de parejas famosas es, como ya he insinuado, la presión mediática. Estar constantemente bajo el microscopio público con cada movimiento, cada palabra, cada gesto meticulosamente analizado y comentado por millones de personas, puede resultar una carga insoportable. Imaginen por un instante lo que significa vivir un romance bajo la atenta mirada de un público global, donde cualquier pequeño desacuerdo, cualquier instante de intimidad, se transforma instantáneamente en noticia de primera plana. Esta constante exposición puede generar un nivel de estrés adicional, dificultando enormemente que una relación pueda florecer de manera orgánica, natural y privada. La necesidad imperiosa de mantener una imagen pública cuidada, de cumplir con las expectativas de una base de fans cada vez más exigente, puede, lamentablemente, acabar asfixiando los sentimientos verdaderos y la autenticidad de la pareja. Otra razón que se suele barajar con frecuencia es la diferencia en los objetivos de vida o las ambiciones profesionales. Kerem y Ande son, sin duda, artistas con carreras en ascenso meteórico y en constante evolución. Es perfectamente plausible que sus trayectorias profesionales los lleven por rumbos divergentes, o que sus aspiraciones personales en esta etapa de sus vidas no estén completamente alineadas. Por ejemplo, uno de ellos podría estar más inclinado a explorar proyectos de alcance internacional, mientras que el otro podría preferir consolidar su carrera en Turquía durante un periodo determinado. O quizás sus ritmos de trabajo son inherentemente incompatibles, con agendas tan apretadas y demandantes que impiden pasar el tiempo necesario juntos para nutrir y mantener una relación sólida y equilibrada. En este tipo de carreras tan exigentes, la dedicación al arte puede ser tan absorbente que de forma paralela, deja un espacio cada vez más reducido para la vida personal. También se considera la posibilidad de que, de forma más simple y sin grandes dramatismos, las personas cambian. A lo largo del tiempo las relaciones experimentan una evolución natural y en ocasiones, los individuos se dan cuenta de que ya no son la pareja ideal que alguna vez fueron. Las incompatibilidades de carácter que antes parecían insignificantes pueden magnificarse, los diferentes ritmos de vida pueden generar fricciones insalvables, o simplemente el desgaste natural que toda relación prolongada experimenta, puede llevar a la conclusión de que lo más sensato es separarse. No siempre tiene que existir un gran drama, una traición o un motivo escandaloso detrás de una ruptura. En muchas ocasiones, simplemente dos personas llegan a la conclusión de que sus caminos vitales ya no son compatibles y deciden seguir adelante por separado, manteniendo el cariño y el respeto mutuo que se profesaban. Y por supuesto, en este omnipresente universo de las redes sociales y los medios de comunicación, siempre hay espacio para las especulaciones más descabelladas y sin fundamento. Han surgido rumores sobre la supuesta intervención de terceras personas, sobre infidelidades encubiertas, sobre discusiones acaloradas y explosivas. Sin embargo, es vital recalcar que hasta el momento presente no existen pruebas concretas ni verificables que respalden estas afirmaciones. En este tipo de situaciones, es fundamental mantener una postura de cautela y evitar dejarse arrastrar por el torrente de chismes sin base, actuando siempre con respeto hacia las personas involucradas. Muy a menudo la verdad, aunque menos sensacionalista, resulta ser mucho más sencilla y menos escandalosa de lo que se intenta hacer creer. Ahora bien, ¿qué significa esta ruptura para sus carreras profesionales? Por un lado, es altamente probable que sus proyectos actuales y futuros no se vean significativamente afectados. Ambos son profesionales consumados y están acostumbrados a separar su vida personal de su ámbito laboral, gestionando ambas esferas con gran destreza. Sin embargo, a nivel emocional, una separación siempre deja una huella imborrable. Podríamos presenciar, quizás, un periodo en el que ambos se muestren un poco más reservados en sus publicaciones en redes sociales, o que se enfoquen aún más intensamente en sus proyectos como una forma de canalizar su energía y sus emociones. Por otro lado, esta noticia también genera un renovado interés en sus figuras.
La curiosidad natural e incluso la morbosa, o simplemente el deseo genuino de saber cómo se encuentran, hará que sus seguidores estén aún más atentos a cada uno de sus próximos movimientos. Y en el competitivo mundo del entretenimiento, esta mayor atención, en ocasiones, se traduce en oportunidades más amplias y en una mayor visibilidad. Es esencial recordar, y este es un punto que no debemos pasar por alto, que detrás de los personajes públicos que admiramos, existen seres humanos con sentimientos profundos y complejos. Kerem y Hande han vivido una relación intensa y han sido una pareja que ha inspirado a miles de personas alrededor del mundo. Su ruptura, aunque quizás previsible para algunos dada la intensidad de su exposición pública, representa sin duda un momento de dificultad y transición para ambos. Esperemos que puedan transitar este proceso con la madurez, la serenidad y el respeto mutuo que siempre han manifestado, y que encuentren la felicidad y la plenitud en sus caminos individuales. Más allá de los rumores, las especulaciones y el halo de misterio que a menudo rodea estas situaciones, lo que queda absolutamente claro es que la relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel ha concluido. Han sido una pareja que ha logrado inspirar a una gran cantidad de personas, y su historia de amor, nacida en el set de rodaje de una serie, ha logrado capturar la imaginación de miles de fans a nivel global. Ahora ambos se enfrentan a una nueva etapa en sus vidas, una etapa que presenta desafíos y oportunidades tanto en el ámbito personal como en el profesional. La forma en que gestionarán esta ruptura, la manera en que reenfocarán sus energías y volverán a consolidarse en sus carreras, serán aspectos que sin duda alguna, estaremos observando con gran interés y atención. Y así, queridos amigos y apasionados del entretenimiento, llegamos al final de nuestro análisis sobre este tema que ha generado tanta expectación y debate. Como hemos tenido la oportunidad de constatar, las razones que han motivado la ruptura entre Kerem y Hande son, como suele ser habitual en estos casos, complejas y multifacéticas, y raramente existe una única explicación lineal y definitiva. La implacable presión mediática, las diferencias en sus visiones y proyectos de vida, o simplemente el curso natural y evolutivo de una relación, son todos factores que podrían haber concurrido para precipitar esta decisión. Lo más importante en este momento es desearles, de corazón, todo lo mejor en sus futuros proyectos profesionales y en sus vidas personales. Que encuentren la felicidad, el éxito y la realización en cada paso que den. Quisiera agradecerles de manera profunda y sincera por haberme acompañado en este recorrido. Espero sinceramente que la información que hemos compartido hoy les haya resultado útil, esclarecedora e interesante. Ahora, más que nunca, me encantaría conocer sus valiosas opiniones sobre esta noticia. ¿Creían que su relación tenía potencial para perdurar por más tiempo? ¿Cuáles consideran ustedes que fueron las verdaderas razones que desencadenaron esta ruptura? Les invito a dejar sus comentarios aquí abajo, en la sección destinada para ello. Me fascina leer sus aportaciones y generar debates enriquecedores con ustedes. Su perspectiva siempre añade una dimensión invaluable a nuestras discusiones. Y si han disfrutado de este vídeo y lo han encontrado de su agrado, no olviden darle un buen pulgar arriba, compartirlo con sus amigos y familiares para que también estén al tanto de esta noticia de relevancia, y por supuesto, si aún no lo han hecho suscríbanse al canal. Es sin duda alguna la mejor manera de apoyarnos en nuestro esfuerzo continuo y de asegurarse de recibir puntualmente todas nuestras actualizaciones. Nos vemos en nuestro próximo vídeo. Hasta pronto y que la magia del entretenimiento los acompañe.